Buenos días, estimados estudiantes. Continuación de los contenidos 4 y 5 CEL, en el cual estamos hablando de la estructura y función de los receptores. Soy el profesor Osvaldo Carreño y entonces continuamos. Parte 3, esta sería la parte final. Les recuerdo que hasta ahora tuvimos una parte introductoria donde se habló de forma general de cada uno de los sentidos, y luego estamos hablando de las funciones, la fisiología y de la estructura de cada uno de los sentidos de los órganos receptores de nuestro cuerpo. Continuamos. En el mismo orden que veníamos, entonces todos los sentidos, todos esos sentidos que mencionamos en la presentación anterior, van a tener una respuesta motora, si es necesario, ojo. Entonces esa respuesta motora se va a ver reflejada por reflejos medulares, que van a estar regulados por funciones motoras del tronco cefálico y el cerebelo. Dimos el ejemplo del equilibrio, el cual está relacionado con el órgano de la audición, que es el oído, ya que en la parte del oído interno se encuentran algunas estructuras que tienen unos líquidos que nos permiten mantener el equilibrio. En cuanto a la interacción sensomotora, vamos a tener entonces que hay reflejos complejos de coordinación y equilibrio. El control, que van a estar controlados, porque tiene un control motor cerebeloso y de los ganglios basales, además de un control motor troncoencefálico. Este control o estos estímulos se van a recibir, van a originarse en el cerebro. Eso debido a la recepción de un estímulo por una vía aferente, va a generar una respuesta. Esa respuesta tiene una vía a través de los reflejos medulares, y entonces sería una vía eferente que va a estimular una fibra nerviosa, y esa fibra nerviosa va a generar algún tipo de movimiento en el cuerpo o en la zona afectada. Por ejemplo, si le colocan un trozo de hielo sin usted tener conocimiento en alguna parte del brazo, lo más probable es que los vaya a quitar, se retire de la fuente del frío. Lo mismo ocurre con una aguja. Lo que pasa es que ahí es mucho más rápido. Recuerden aquello que dijimos, el umbral de percepción, donde hay neuronas que están especializadas para percibir, o receptores especializados en la piel que van a estar pendientes o que tienen un grado de excitación más fuerte que con el frío, y usted va a rápidamente quitar el brazo de la aguja. Entonces, cuando hablamos de reflejos medulares, estos van a estar mediados o van a estar regulados la información vía neuronas del asta anterior y vía interneuronas. Estas son las responsables de generar cierta respuesta, además de enviar la información. Entonces, entrando en profundidad, vamos a tener varios tipos de neuronas, más las motoneuronas alfa, que son grandes, son células o son neuronas mielínicas, tienen un axón ramificado, conectan varias fibras musculares, tienen una eferencia común para el impulso procedente de niveles corticales y subcorticales y medulares. Las motoneuronas, la cual van a tener axones finos de tipo A, la Y no me acuerdo ahorita el nombre, pero después se los digo en la clase, e inervan fibras intrafusulares de usos musculares. Esa es la que van a estar precisamente reguladas van a generar algún tipo de movimiento, van a recibir información del músculo para enviarla al cerebro, procesarla y posteriormente generar algún tipo de respuesta. Entre estas neuronas, bueno, son muy numerosas, establecen compleja comunicación entre sí de tamaño pequeño, median en los impulsos que terminan en motoneuronas alfa, son esenciales en la coordinación entre músculos agonistas y antagonistas. Esto tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático, tenemos que estar pendientes de eso. Un componente especial son las neuronas Renchar, que intervienen controlando la frecuencia del disparo de la motoneurona que la ha activado. De allí entonces, en todo caso que tenemos neuronas del asta anterior, y vamos a tener mediación de interneuronas, lo que vemos en la imagen. En cuanto a los receptores vamos a tener el uso muscular, que va a servir receptor para el estiramiento del músculo, el estiramiento también y la contracción del músculo, van a responder al grado y la velocidad con la que se estira el músculo, ajustando su sensibilidad mediante las motoneuronas. En pocas palabras,
para que el músculo no se quede tenso, por ejemplo. Entonces, o sea, en casos de fisicoculturistas que han ingerido algún tipo de sustancias que interviene en la transmisión del impulso nervioso, puede ocasionarse que el receptor del uso muscular se vea afectado y la persona se quede paralizada. Esa es la explicación simple de este tipo. Va a responder entonces, en este caso, este sistema a reflejos de extensión, donde una vez recibido un estímulo, este va a hacer que haya una respuesta vía una fibra del grupo de la uso muscular. Debe mediarse vía una neurona que tiene un axón motor unido al músculo extensor. También va a haber un axón motor unido al músculo flexor, una interneurona que puede ser inhibidora para que haya esa regulación que mencionamos anteriormente de la extensión, de la flexión o la extensión del músculo. En este caso estamos hablando de la vía de extensión de ese músculo. También tenemos un órgano de Golgi tendinoso. Ese órgano de Golgi va a mediar la percepción de cada uno de los estímulos, en este caso del músculo, lo que va a originar un reflejo miostático inverso tendinoso. Es decir que uno contrae, el otro va a relajar el músculo para que se mantenga el músculo sano. Hacer ejercicio, me falta por acá, hacer ejercicio va a mantener esas vías de estímulos de extensión y flexión de los músculos sanas, y ese mantenerlas sanas, no solamente el músculo, va a hacer que las neuronas vayan trabajando. A medida que reciban más estímulos pueden unirse más neuronas, y esto al final va a mantener su cuerpo sano. Entonces vemos los reflejos de flexión van a ocurrir básicamente a nivel cervical o a nivel lumbar. Otros reflejos espinales, tenemos el reflejo de la marcha, el reflejo del galope, el reflejo de rascado. Ya sabemos, marcha, caminar, el reflejo de galope, correr, el reflejo de rascado, si te picas, te vas a buscar rascado donde te está picando. Reflejo que causan espasmos musculares. Estos normalmente se dan cuando hay una fractura ósea, cuando una irritación del peritoneo parietal. También se da cuando hay calambres musculares. En el caso de los calambres musculares, es lo que le estaba hablando de los fisicoculturistas, que por alguna razón el músculo entró en calambre y ya no los puedes extender. Simplemente quedó flexionado. Estos reflejos espinales son reflejos que también se van a dar en masa. Vamos a hablar de alguna de las enfermedades, sino causa de alguna de las lesiones que pueden ocurrir. Entonces vamos a hablar por shock por sección medular. La sección medular es la parte superior del cuello. Esta provoca un shock medular con cese de funciones medulares. Si usted tiene algún tipo de lesión en esa área, pues ya no hay funciones medulares que sean capaces de responder a algunos estímulos, sean por caída, por abolición de esta caída. Va a hacer que haya una abolición de reflejos y cese de reflejos sacros del control del esfínteres. Ya la persona no puede controlar la orina ni las heces. La recuperación es paulatina de la actividad. Pueden pasar semanas o meses en ser humano si hay una fisioterapia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Entra en parte de los cuidados y es parte de lo que ustedes deberían estar colocando, por ejemplo, en los procesadores que están fabricando, para el cuidado del sistema nervioso como tal. Cuando hablamos de sentido, estamos hablando de una relación intrínseca entre esos sentidos y el sistema nervioso. Funciones motoras del tronco está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Contienen núcleos responsables de las funciones sensitivas y motoras de la cara y la cabeza. Esta asume funciones independientes, por ejemplo, el control de la respiración, el control cardiovascular, de la función gastrointestinal, del control sobre los movimientos estereotipados, del equilibrio de los movimientos oculares. Entonces, las funciones motoras del tronco como tal tienen gran relevancia, porque si no respiramos, no hay un latido correcto, o simplemente la función gastrointestinal funciona mal. Sucede mucho, vamos a dar el ejemplo, de individuos que están estresados y eso se ve reflejado en la digestión que presenta, no solamente en la respiración. Se estresó, va para un examen, le duele el estómago.
o siente mariposas si está enamorado o se alegró, siente mariposas, eso porque todas esas funciones motoras del tronco están influyendo directamente a nivel gastrointestinal. No es que le esté pasando nada malo, bueno, salvo el estrés que puede causar úlceras, no es que le esté pasando nada malo, sino que es su cuerpo reaccionando a un estímulo externo u interno, sea real o ficticio, porque cuando hablamos de estrés, el estrés puede ser real, una situación estresante, o puede ser ficticio. No está pasando nada, pero usted lo está interpretando como que hay un ataque directamente hacia usted, y entonces eso es un estrés que usted está sufriendo, que es real, pero que es ficticio porque no tiene una causa real. En cuanto a los núcleos motores del tronco, entonces vamos a tener núcleos reticulares postinos, núcleos vestibulares y núcleos reticulares valvulares. Todos estos van a encargarse de recibir básicamente los estímulos y de emitir una respuesta. Si hablamos de una respuesta diferente a esos estímulos o aferente. En este caso podemos especificar que estos van a transmitir estímulos excitadores eferentes a través de las retícula espinal postino que inervan neuronas, motoneuronas, anteriores mediales que excitan musculatura axial responsable del sostén del cuerpo contra la gravedad. Colaboran con los núcleos postinos en el estímulo de la musculatura antigravitatoria, para mantener el equilibrio, básicamente. Vamos a ponerlo, tengo que explicar ahí algunas cosas. Controlan la forma selectiva de la musculatura axial en respuesta a señales del aparato vestibular, con lo que logran el equilibrio. Transmiten estímulos inhibidores a las mismas motoneuronas por el haz reticulo espinal vulvar. Estos núcleos reciben fuertes aferencias de haces corticoides espinales, cerebro espinal y otras vías motoras. Básicamente aquí estamos describiendo la acción del equilibrio dentro del cuerpo y cómo se van a generar diferentes respuestas en los músculos para que usted pueda mantener el equilibrio. Vamos a tener una sesión en cuanto a los núcleos motores y la rigidez por descerebración. Cuando se corta la comunicación completa, una sesión del tronco sufre una descerebración, se va a producir una rigidez espástica como consecuencia de la pérdida de control cortical del nucelo rojo y ganglios basales. Entonces, cuando reciben un golpe muy fuerte o un latigazo, si estoy en un choque, se puede cortar ese tronco encefálico. Entonces ese tronco encefálico que está regulando cómo está funcionando correctamente mi cuerpo puede generarse entonces la muerte o perder todo el tipo de sensación del cuello para abajo. Luego tenemos si hablamos del equilibrio, ya relacionándonos o entrando directamente en el órgano en el oído, básicamente en el oído interno que estamos hablando, vamos a tener que este equilibrio va a estar mediado por el nervio coclear, los nervios vestibulares superiores e inferior y los canales semicirculares, ya que ahí se va a encontrar el líquido, es el que me va a decir, mira, estás de pie, estás de lado, estás de costado, estás dando vueltas, te vas a marear y te vas a caer. Porque él responde mucho a las vibraciones. Vemos entonces la vía del equilibrio o cómo se está produciendo en este caso el equilibrio a través de los canales o cómo se está regulando el equilibrio a través de los canales semicirculares, en el cual va a haber una serie de células sensoriales que van a estar siendo estimuladas vía el líquido que se encuentra en el oído interno, en la membrana del oído interno. Función de los receptores de equilibrio, vamos a tener detección de aceleración lineal por las máculas del utrículo y sáculo, vamos a tener detección de rotación de la cabeza por las crestas de las ampollas de los canales semicirculares. Debemos recordar aquí esta imagen para poder entender lo que estamos explicando. Los mecanismos articulares para la estabilización de los ojos durante la rotación, la acción de núcleos vestibulares y el fascículo medial hacia núcleos oculares, quiere decir que no solamente se está comunicando a nivel de oído interno, se está manteniendo a nivel del oído interno, sino que también el ojo va a reforzar lo que usted esté viendo. De allí que una persona que tenga problemas de equilibrio, aunque esté sentada, puede ver que la habitación se esté moviendo.
Otros mecanismos para mantener el equilibrio, bueno, de los propiosectores de articulaciones y cervicales, de estereosectores de la superficie corporal y de la información visual, porque todos los sentidos están estrechamente relacionados. Esa ha sido la última parte de la explicación de los órganos receptores. Hablamos de la fisiología, hablamos de las funciones, hablamos de la estructura, de algunas de las enfermedades. Nos queda profundizar algunas cosas, pero eso lo haremos en la clase presencial. Gracias por su atención. Feliz día.